Ya, ahora sí. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es dar un repaso. Ya vamos a inicializar con el tema de programación orientada a objetos o, como habíamos dicho, que se conoce por sus iniciales que serían PO, ¿no ve? PO, P-O-O, programación orientada a objetos, ¿no veo? Que en inglés sería OOP, es lo que habíamos indicado, ¿ya? Habíamos dicho que eh, que programación orientada a objetos trata de un paradigma de programación, ¿no es cierto? Que a lo que nosotros habíamos indicado, ha sido introducido aquí al mundo de la programación por los años 1970 más o menos, ¿ya? Pero en ese entonces no era tan popular, ¿no ve? No era tan popular hasta años más tardes, habíamos dicho, ¿no es cierto? Eh, este modo de programación o este paradigma de programación nos permite organizar código de manera que se asemeje bastante a cómo pensamos en la vida real, ¿no es cierto? Utilizando las famosas clases. Ya tenemos en la programación orientada a objetos lo que serían las clases, ¿ya? Estas clases nos permiten agrupar un conjunto de variables y funciones que queremos, que queremos ver dentro de una clase, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Eh, Cosas de lo más cotidianas habíamos dicho, ¿no es cierto? Como un peso, como un coche, que pueden ser representadas con clases, ¿ya? Estas clases tienen diferentes características que en el caso de los pesos podría ser, hemos dicho, la edad, el nombre, la raza, entre muchas otras características, ¿ya? Llamaremos a estas características atributos, ¿ya? Habíamos anotado aquí, por ejemplo, las clases es el concepto abstracto, ¿no es cierto? Lo que estamos indicando ahora es que a los atributos, bueno, a las características, empezamos por acá, a las características nosotros lo vamos a conocer como atributos, ¿ya? En el mundo de la programación ya lo vamos a conocer como atributos, ¿ya? Por otro lado, las clases tienen un conjunto de funcionalidades o cosas que se pueden hacer, ¿ya? En el caso de un peso, podría ser caminar, ladrar, coser, comer, entre una de las, bueno, entre unas de las muchas funcionalidades que pueden hacer este animalito que sería el peso, ¿ya? A estas funcionalidades, a estas funcionalidades, lo que nosotros lo vamos a conocer en el mundo de la programación orientada a objetos, los vamos a conocer como métodos, ¿ya? Esto lo voy a usar como métodos. Por último, ¿ya? Pueden existir distintos tipos de peso, ¿no es cierto? Podemos tener uno que se llama Toby, uno que se llama Jackie, otro del vecino que se llama Laika y demás. Llamaremos a estos diferentes tipos de pesos como objeto o como objetos, ¿ya? Métodos y aquí le ponemos objetos. No, ya. Como objetos, ¿ya? Es decir, el concepto abstracto de peso es la clase, ¿ya? Por eso nosotros indicamos acá que una clase es el concepto abstracto de algo, ¿ya? Concepto abstracto de, digamos, queremos crear clases persona, entonces va a ser algo abstracto, una persona en lo abstracto, qué características tiene, qué funcionalidades tiene y demás. Ahora también puedo indicar que puedo crear una clase llamada vehículo, entonces puedo tener sus distintos atributos y sus distintas funciones, ¿no es cierto? Entonces, a, eh, a la, a la creación de estas distintas clases, eh, los vamos a llamar objeto, ¿ya? Eh, Al final del ejemplo que te estaba dando,
peso es la clase, entonces Toby o Jackie o cualquier otro peso en particular, lo vamos a conocer nosotros como un objeto, ¿ya? Habíamos mencionado igual que en la programación orientada a objetos estaba basado en 6 principios o pilares básicos. Ya tenemos estos 6 pilares básicos. En primera es la herencia, tenemos cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento, ¿no es cierto? Tenemos estos 6 pilares, ¿ya? Los cuales lo vamos a ir viendo en siguientes clases, ¿ya? Perfecto. A ver, lo vamos a dejar acá. Vamos a hablar igual un poquito ya más como motivacional, ¿ya? Una vez explicada la programación orientada a objetos, eh, va, vamos a ver que puede parecer bastante lógica, ¿ya? Pero no es algo que haya existido siempre, ¿no es cierto? Y eso es lo que mencionábamos anteriormente. Y bueno, y de hecho hay muchos lenguajes de programación, como ya habíamos hablado, eh, que no los soportan, ¿no es cierto? No soportan lo que vendría a ser la programación orientada a objetos, ¿ya? Habíamos visto que, por ejemplo, PHP lo acepta, JavaScript lo acepta, habíamos visto que C no lo acepta, o era C++, pero uno de los Cs entre C Sharp, no, C Sharp sí lo acepta. Si no me equivoco, es el C que no lo acepta, Ruby no lo acepta, entonces hay ciertos lenguajes de programación que no lo van a aceptar, ¿ya? No van a soportar este paradigma de programación, ¿ya? En parte, bueno, esto surgió debido a la creciente complejidad a la que los programadores se iban enfrentando, ¿no es cierto? Conforme iban pasando los años. Cada vez que van pasando los años, la programación se iba acomplejando porque existían antes softwares bastante, vamos a decirlo, no robustos, que no necesitaban tantas líneas de código, entonces estos eran fáciles de dar mantenimiento y demás, pero cuando ya ha ido avanzando la tecnología, han salido nuevas funcionalidades que se podían agregar a los programas y demás, entonces esto hace que se vaya complicando el tema de mantenimiento de código, entonces dado a eso es que surge este paradigma, ¿ya? Bueno, actualmente en el mundo de la programación hay gran cantidad de aplicaciones, ¿no es cierto? Que realizan tareas muy similares y es importante identificar los patrones que nos permiten no reinventar la rueda, ¿no es cierto? Y es lo que íbamos explicando, que no necesitamos código basura que a futuro va a ser muy difícil de mantener, ¿ya? Eh, y es por eso que nace la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos intentaba resolver esto, intentaba resolver que exista el código espagueti, código basura, que solo nos cause problemas a futuro. ¿Ya? Uno de los primeros mecanismos que se encontraron fueron las funciones, ¿no es cierto? Pese a que, bueno, ya antes no existía lo que sería programación orientada a objetos, pero sí teníamos lo que eran las funciones, que lo que habíamos indicado que eran las funciones que nos permitían agrupar bloques de código que hacen una tarea en específico bajo un nombre, ¿no es cierto? Teníamos, por ejemplo, la función calcular edad. Entonces, cuando se calculaba la edad, ya solo es una función. Entonces, cuando lo voy a requerir a futuro en otra parte de mi código, solo llamo la función y hace todo ese trabajo que estaría en ese pequeño bloque de código. Pero antes que existan las funciones, lo que pasaba era que tenías que escribir la misma cantidad de líneas de código para obtener las edades cada vez que lo íbamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, eso era algo muy útil, ¿no es cierto? Que permitía, como te digo, de usar esos módulos o funciones sin tener que copiar el código. Solo teníamos que llamarlo, ¿no es cierto? Cuando, digamos, tengo esta línea, esta aquí son 100 líneas de código, cada línea de texto aquí que estoy haciendo. Entonces, es cada 100 yo requería llamar una función, o bueno, hacer una acción en específico que sería, digamos, imprimir datos de usuario. Entonces,
para imprimir. Si es que el usuario tenía unas 20 líneas de impresión, entonces tenías que decir acá que imprima y acá otras 20 líneas y se va sumando líneas de código. Entonces eso es lo que se ha tratado de evitar con las funciones. Solo teníamos unas 20 líneas de código al inicio donde se creaba la función y después ya en los otros solo lo llamabas para que haga todo ese bloque de código que ya estaba programado. ¿Ya? Las funciones en ese entonces resultaron muy útiles, ¿ya? Pero no eran capaces de satisfacer toda la necesidad de los programadores, ¿ya? Uno de los problemas de las funciones es que solo realizaban una operación con unos datos de entrada para entregar una salida, ¿no es cierto? Habíamos visto el tema de los parámetros en las funciones o métodos, ¿no es cierto? Tú les envías parámetros para que al final nos devuelva solo un resultado. A eso se refiere, ¿ya? Eh, Al final, cuando nosotros introducimos los parámetros a la función, ¿no es cierto? Nunca, bueno, no le interesaba conservar esos datos o mantener algún tipo de estado, por así decir, ¿ya? Em, bueno, eso salvo a que se devuelva un valor en la llamada o la función que se está haciendo, ¿no es cierto? A no ser también que la función bueno todo nuestro código usen variables globales, ¿ya? Pero fuera de eso, a la función no, no estaba hecho como para guardar datos, ¿ya? La función hacía todo lo que le decías, al final o bien devolvía un print, que eso no te devuelve ni ningún valor, o a la final te devolvía un valor, que sería un return, o sea, te da un valor, digamos, quiero sumar dos números, mi función hace que sume dos números, a la final te da un resultado y que tú lo puedes almacenar en otra variable, ¿no es cierto? Así trabajan las funciones, ¿ya? Y por ende todo lo que pasaba dentro de una función quedaba olvidado, ¿no es cierto? O sea, todo lo que ha pasado dentro de la función, todas las variables que estamos usando, ya no nos servían, ¿no es cierto? Y no podíamos volver a reutilizarlo una vez saliendo de la función, ¿ya? Salvo, como te decía, salvo que agreguemos una variable global. En ese caso, cuando agregamos variables globales, ya es otro problema, pero no era como mitigar el problema y no solucionarlo, ¿ya? Bueno, en ese caso, ocasionaba muchos casos de problemas, ¿ya? Y bueno, vamos a imaginar que tenemos un juego, ya habíamos puesto igual un ejemplo así, que tenemos un juego de naves espaciales moviéndose por la pantalla, ¿no es cierto? Teníamos ese ejemplo. Cada nave tendría una posición, ¿no es cierto? Tenemos que ubicar, digamos, ahorita está mi mouse igual. Cuando, bueno, el sistema operativo en el que estamos manejando ahorita igual tiene su programación interna, ¿no es cierto? Entonces, este puntero que estoy manejando aquí sobre la pantalla funciona como el ejemplo de la nave. Tiene posición, ¿no es cierto? En las coordenadas, ¿ya? Plano cartesiano. Ya es algo así funciona con este plano cartesiano. Entonces, para saber dónde está ubicado ahorita mi mouse, tendríamos que seguir algunos ejes, por ejemplo, ¿no ve? Podríamos poner posición, si lo dividimos así la pantalla como un plano cartesiano, entonces tendríamos que tener posición X y posición Y para saber dónde está el mouse, ¿no es cierto? Porque no, ¿cómo entonces podemos identificar dónde se encuentra nuestro mouse? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo aquí el mouse, vamos a decir que el dedito índice es el que apunta. Entonces, mi mouse estaría en la posición 2 2, ¿no es cierto? 2 2 porque está 2 en X y 2 en Y. Ahora, si yo lo pongo acá arriba, estaría en X en 3 y 6 en la Y, ¿no es cierto? Así es como ubicamos entonces nuestro mouse, o también podríamos ubicar una nave espacial. Ponte que este mouse sea una nave espacial en mi juego que estoy haciendo. Entonces necesitaba tener como
como información la posición de esta nave, ¿no ve? Porque no vamos a saber dónde o cuándo va a chocar, digamos, con un asteroide, como esos jueguitos de asteroides, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo. Ya después podemos tener igual otros parámetros, como el tipo de la nave, el color o el tamaño, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estos juegos de naves espaciales, muchas veces suelen elegirse a un principio el tipo de la nave, el color, todo ese tema y el tamaño. Tal vez podemos hacer que esta nave crezca en base a los puntos que tenga, ¿no es cierto? Pero todo eso, entonces, eso se reflejaba en cada nave, ¿ya? Sin hacer uso de las clases bueno, y la programación orientada a objeto, tendremos que tener una variable para cada dato, ¿no ve? Que queremos almacenar. Coordenada, color, tamaño, tipo, todo eso lo que ya habíamos mencionado, lo tendríamos que tener en cada una variable, ¿ya? Y ahí el problema radica, ¿qué pasa si tenemos 10 naves? Entonces, por cada nave tendríamos que tener, por ejemplo, ¿qué pasa si una nave tiene 20 variables? Entonces, para unas 10 naves más, voy a requerir unas 200 variables. ¿Ya? Entonces, ya que nos podríamos juntar con un número muy elevado de variables, ¿ya? Entonces, vendría a ser todo un desastre, ¿no ve? En el mundo de la programación existen tareas similares, ¿ya? Al ejemplo con las naves. Y bueno, en respuesta a ello ha surgido lo que es la programación orientada a objetos, una herramienta perfecta que permite resolver ciertos tipos de problemas, ¿ya? De una forma mucho más sencilla, con menos código y más organizado, ¿ya? Eso es lo que sería la programación orientada a objetos, ¿ya? En este caso, la programación orientada a objetos va a agrupar bajo una clase un conjunto de variables, ¿ya? Hemos dicho que va a tener un conjunto de variables y funciones, que van a poder ser utilizadas o reutilizadas con características particulares creando objetos, ¿ya? En este caso del ejemplo de las naves, si tengo 10 naves, para mí ya no van a ser 10 naves, van a ser 10 objetos de tipo nave, ¿no ve? Así vamos a empezar a hablar, ¿ya? Las 10 naves pasan a ser objetos, ¿ya? De la clase nave, ¿ya? Vamos a verlo, la programación orientada a objetos, todo esto de acá. Por ejemplo, decíamos que la clase tiene nombre, atributos son las características y los métodos son las funcionalidades. Entonces, todo esto lo vamos a ver como una plantilla, ¿ya? Como una plantilla que tiene su nombre y luego tiene ciertos atributos que podemos reutilizarlos y ponerlos un distinto valor, funciones que todas las clases van a compartir, ¿ya? Después, bueno, pasamos a lo que sería la definición de una clase, ya teníamos ahí anotado, ¿ya? Eh, Vamos a ver cómo podemos hacer uso de la programación orientada a objetos en Python, ¿ya? Lo primero es crear la clase, para ello usaremos un ejemplo que sería la del perro, ¿ya? Ya lo tenemos acá, ya lo hemos hecho anteriormente, pero vamos a pasar a explicar, ¿ya? En esta ocasión se trata de una clase vacía y prácticamente sin mucha utilidad práctica, ¿ya? Pero al final es la mínima clase que podemos crear, ¿ya? Eh, Vamos a usar en esta ocasión la palabra reservada paz, que relativamente no hace nada, ¿ya? Pero daría un error si no lo pusiéramos, ¿no es cierto? A ver, si yo lo borro esto, vamos a querer ejecutar, demorando mucho, pero una clase vacía no puede ir solo en una línea de código. Si realmente queremos tener un código funcional, vamos a tener
que crear una clase vacía. Por ejemplo, aquí me dice, mira, un bloque anterior en la definición de la línea 2. Entonces, acá, el problema es este. Cuando ponemos la palabra reservada paz, entonces ya desaparece el error. ¿Ya? Bueno, ahora que tenemos la clase, podemos crear un objeto de la misma, bueno, un objeto de la misma, ¿no es cierto? O sea, que sería la clase de la clase peso. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el ejemplo creando un objeto de la clase peso o hemos dicho que lo vamos a llamar la instanciación, ¿no es cierto? Estamos instanciando un objeto de la clase peso. Si yo lo pinto, vamos a ver, ejecutar selección, se ha ejecutado. Y bueno, no hace nada porque prácticamente nuestra clase está vacía, ¿ya? Pero de esta manera es como se instancia o se crea un objeto, ¿ya? Se puede observar que la creación de un objeto es como si estuviéramos creando una variable normal, ¿no es cierto? Igual tenemos el nombre, tenemos, pero ya en este caso la clase. No nos vamos a olvidar de que la clase, en este caso peso de acá, viene con sus paréntesis, ¿ya? Con las paréntesis, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar acá a la definición de atributos, ¿no es cierto? Igual ya lo teníamos avanzado. Agregamos los atributos, en este caso tenemos un atributo de la clase especie, luego tenemos el init, ¿no es cierto? En el init vemos que estamos creando un par de atributos para esa instancia, que sería para el peso. En este caso estamos creando el nombre y la raza, ¿ya? Eh, Como te decía, para ello vamos a crear con este método init, ya que este método init va a ser llamado automáticamente cuando creemos un objeto, ya. Este método init se trata de un constructor, ya. Al momento de hacer esta asignación, sí o sí, como es un constructor, se va a llamar este método, sí o sí, ya. Entonces tenemos esto hasta aquí y podemos crearlo de esta manera. Ya, vamos a adelantarnos un poco a lo que sería la creación de funciones, o que hemos dicho que se iba a llamar métodos, ¿no es cierto? Son funcionalidades que va a ser mi clase peso. Un peso que hace, hemos dicho nosotros que ladra o camina, ¿no es cierto? Entonces acá estamos creando una clase con sus atributos y también con sus métodos. Por la parte de acá, ah, aquí en mi constructor ya vamos a enviar dos parámetros que vendrían a ser nombre y raza. Lo primerito que va a hacer al crear un objeto va a ser imprimir. Va a imprimir un mensaje. Por consola nos va a decir creando peso y vamos a escribir su nombre que nos hayan pasado a esta función o método. Y luego vamos a decir de raza, vamos a completar y vamos a imprimir igual a raza. Después acá desde la línea 16 tenemos los atributos, ¿no es cierto? Atributos de la clase peso que sería nombre y race o raza. En ese caso, le estamos haciendo la asignación de lo que se nos está enviando al momento de crear eh, un objeto de la clase peso. ¿No ve? Aquí nos está enviando el nombre, entonces aquí le asignamos a su atributo. Aquí está la raza y de la misma manera almacenamos el valor en su atributo race o raza en inglés. Posterior a eso tenemos lo que vendría a ser los métodos de ladrar y caminar. ¿Ya? Dos métodos.
Obviamente, como un peso tiene bastantes métodos, no sé, hemos dicho comer, hemos dicho jugar, puede hacer puede hacer distintas funcionalidades, pero en este caso, para mi ejemplo, yo solo estoy poniendo dos. Asimismo, en los atributos, ¿no es cierto? Puede tener 100 atributos, ponte que tenga 100 atributos o características, de los cuales yo solo estoy usando tres, ¿ya? Especie, nombre y raza, ¿ya? Hasta aquí se completa todo lo que sería mi clase, ¿ya? Una clase con atributos y métodos. Después, en la línea de código 26, lo que vemos es cómo vamos a instanciar nuestra clase peso, ¿ya? Entonces, eh, creamos igual de la misma manera que acá, ¿no ve? Acá, por ejemplo, tenemos una clase vacía, por ende no necesitaba que le enviemos atributos, ¿ya? Acá sí, acá hemos creado y bueno, hemos definido el método constructor y le enviamos tres parámetros. En este caso, la palabra self es sí o sí necesaria, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando estemos haciendo uso de los distintos objetos, sepa de qué objeto se está hablando, ¿ya? Hacia qué objeto estamos apuntando y así poder obtener los atributos de ese objeto que estamos apuntando, ¿ya? Después tenemos nombre y raza, dos atributos que van a ir sí o sí. Entonces, tenemos nombre y raza. Entonces, cuando creamos lo que sería nuestra clase de tipo peso, lo que vamos a hacer es enviarle el primer parámetro, que sería nombre, ¿no es cierto? Acá estamos diciendo que el primero va a ser nombre. Y el segundo es la raza. Entonces, tenemos un perrito que se llama Jackie y que su raza es Pitbull, ¿no es cierto? Eh, Así es como llegamos a crear lo que vendría a ser nuestra clase, ¿ya? Después, ¿cómo usamos lo que vendría a ser los métodos? Los métodos ladra y camina se usan de la siguiente manera. Acá, por ejemplo, hemos creado, ¿no es cierto? Hemos creado mi peso, que ya sería una variable de tipo peso, y después podemos usarlo. O sea, el mismo mi peso, como ya tiene la información del peso, al crearlo podemos usar estos métodos. En este caso, ladra y camina. Acá estamos diciendo mi peso ladra, tiene que hacer la acción de ladrar, o sea, va a imprimir wow. Y cuando decimos camina, le enviamos 10. ¿Por qué? Porque nuestro método de camina nos está pidiendo eh, una variable que sería pasos. Entonces yo le envío 10. Porque cuando nosotros imprimamos, acá va a decir caminando 10 pasos, o es lo que tiene que decir según lo que se está analizando acá con este ejemplo. Perfecto. Hemos ejecutado todo el código y lo que nos viene a decir es creando peso Jackie. Eso viene desde acá, ¿no es cierto? Cuando se está creando acá se está instanciando este objeto, se está creando este objeto, decimos que es Jackie Pitbull y lo que hace esto, hemos dicho, es hacer esto primero, ¿no es cierto? Cuando se está creando. Imprime creando peso y aquí está agarrando el nombre, Jackie de Zaza Pitbull, ya lo mismo. Después, ¿qué le estamos diciendo? Que ladre y por último estamos diciendo que camine, ¿no es cierto? Entonces, solo son funciones, bueno, o métodos bastante sencillos, ya puro print por ahora. Hemos dicho que a futuro igual se puede complicar, puedes tener una función o un método de 100 líneas de código, eso ya va a depender mucho, ya de para qué estés haciendo tu trabajo, para qué estés empleando la programación orientada a objeto, ¿ya? Eh, Cae de mi mouse.